Para vos que sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresá a la fanpage de Haggis Paraguay y desde ahí podés visitar la escuela para padres de Haggis para conocer secretos con los cuales podés disfrutar de ese gran caos de los primeros 100 días. Por ejemplo, ¿sabés qué es la mastitis o la mollera? ¿O qué es el reflejo prensil? Prepárate porque muy pronto se viene el gran congreso para padres. Mientras tanto, suaviza el caos de empezar a ser mamá y papá con la línea Haggis de primeros 100 días. Un pañal de máxima calidad para que tu bebé disfrute desde el comienzo y vos estés tranquila en esta nueva vida, en esta nueva etapa de tu vida. Haggis te da la bienvenida a una vida de padres caóticamente hermosa. Bueno, después de este consejo de Haggis, quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es el licenciado Mario Torres, psicoanalista, psicólogo, a quien doy la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Un placer estar aquí contigo. Y entiendo que vamos a abordar hoy el tema de la familia. Sí, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, Mario, y como yo siempre digo a la gente que nos ve, a compartir experiencias nuestras y a poder dejar cierto mensaje para que realmente la gente que vea el programa se identifique y también empiece a aplicar cierto tipo de cosas que se va a dar cuenta a la corta de que funcionan. Claro. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, el tema de hoy es el rol de la familia. ¿Cuál es el rol de la familia en la vida de un niño? Claro, el rol de la familia es la fundante del ser humano. Un bebé nace con la madre. Si la madre es soltera, está sola, supongamos, su familia es la madre. Y por extensión, el resto de parientes, etcétera, etcétera. Pero hablamos generalmente de familia como la triangularidad. Papá, mamá e hijo, que siempre están, aún estando la mujer sola. Ahora, la familia tiene una función realmente sostenedora de todo lo que va a devenir en ese niño, lo que vive en presente ese niño y de cómo esta realidad abrupta y violenta, ¿por qué lloran los bebés al salir del vientre con mucha calidez, en un ambiente acuoso? ¿Por qué el grito si es por la vida? Porque no conoce absolutamente nada de esta realidad, aunque a nivel intelectual todavía no hay un desarrollo de conocimiento, pero es un ambiente diferente que provoca un llanto. Y es el pecho de la madre, la contención de ella, la que posibilita que las cosas tengan un cariz, un olor, un sabor y una contención diferente, piel a piel. Y esto va, como decías hoy en los inicios, va paulatinamente socializando a ese niño, entendiendo sus rabietas, entendiendo su hambre, su dolor y su dificultad de estar solo. Va a decir, la familia funda, por llamar así en metáforas, al ser humano. Socializa al ser humano. Y un niño que carece de características adecuadas del entorno familiar, lo más probable es que en vez de mamar leche, sea vía pecho materno o vía biberón, aún mamando esto, si la familia no está o está ausente o olvida al niño como un objeto en crecimiento y el chico está muy solo, y es probable que lo abrupto y abrumante de la realidad viva con mucha violencia. Y esa violencia, de hecho, va solidificándose y encontramos de repente que muchas o algunas personas a una edad determinada no manejan la violencia, escupen o vomitan violencia, pero me refiero a violencia muchas veces mortífera. ¿Por qué? Porque la mamada fue violenta y la mamada no debe ser violenta, debe ser, digamos, lo posible, con toda esta acogida, toda esta placidez que se da a ese ser humano que no conoce absolutamente nada de la vida y donde la soledad es mitigada por el canto de la madre, por la presencia del hermanito, por las peleas con ellos, por el ruido de los animales, por lo que fuere. Cuando se carece de esto, y hay que plantearse que puede mamar, en realidad, niveles de angustias muy altas y en algunos casos, casi violencia. O sea que cuando hay muchas personas que plantean de que en estos primeros meses de vida
el chico no sufre, dicen, entre comillas, porque no se entera de lo que pasa. Sin embargo, con esto que estás diciendo, creo que el chico está empezando a formar su personalidad, inclusive ya a esta edad, Claro. ¿verdad? Por eso, sí, me parece muy acertada la pregunta. El niño, el bebé que nace... Dentro de un los- ambiente hostil, te diría Claro. de repente. Ahora, por suerte, todo ser humano tiene un mecanismo de defensa. Y desde el vamos, el bebé duerme muchas horas durante meses, durante los 3 o 4 primeros meses, y lleva más o menos una aproximación de casi 14 horas, si no más, de sueño. ¿Por qué? Despierto, no podría entender, de hecho, la realidad, y lo abrumante y lo acosante es muy fuerte. Por eso esta defensa casi biológica de dormir. Y paulatinamente a los 5, 6 meses, 7 meses, como va creciendo, el chico se despierta y empieza a fortalecerse el aspecto de curiosidad. ¿Por qué? Dejar el vientre materno a través de la expulsión, cuando el partero saca, y sí, el chico nace para la vida, pero debe empezar a transitar por un andar diferente que el andar de los 9 meses intraútero de la madre. Vale decir, es todo un procedimiento muy especial. Es un proceso donde la voz, la mirada, la caricia de la madre, los juegos. Una mamá de repente con un bebé de 1 mes y medio dice, me está hablando. Cuando el chico empieza a guturar, a hacer un ruidito, etc., la madre interpreta y dice, me está hablando. No, el bebé no le está hablando necesariamente a ella. Está tratando, sin saber que está tratando, de sostener y de guardar los sonidos de la madre o de la sustituta. Por eso que los nenes, los bebés, cuando tienen 5 o 6 meses, mientras la madre, la que le cuida, etcétera, etcétera, el niño está hablando, entre comillas, guturando, escuchándose a sí mismo, pero en realidad escuchando los sonidos de la contención y del afecto que habitualmente son los padres, en este caso directamente la madre. No sabe qué es la voz, pero sabe, jugando con el ruido propio, que es como si retuviera a esa madre en ausencia. Mario, y ahora que están tan de moda las aulas para padres, charlas para padres, ¿no te parecería interesante que estas mamás primerizas reciban, por ejemplo, información de esto que vos estás contando? Yo creo que sí, de hecho que sí. Como una Porque, forma de prevención primaria claro, a cualquier tipo de dificultad o de claro, problemas futuros, ¿verdad? claro, porque la tendencia, digamos, pero no sé si será una tendencia intencional, pero que se ve a nivel mundial es la soledad de los niños. O sea, los niños están muy solos, como que nos molestan, entre comillas, pero llegan a una edad determinada en que, en realidad, lo abrumante del momento que les toca vivir en la pubertad, en la adolescencia o a los 10 años, es tan fuerte porque no hay un aprendizaje previo donde el ambiente no ha dado lo suficientemente, y muchas veces por desconocimiento o porque en realidad se cree que el bebé, como no llora, como no pide, como no demanda, como Está no bien, reclama, digamos, está claro. bien. Al contrario, los bebés, no porque uno va a incitar, demandan, piden, molestan a la noche, quieren ir de repente a la cama, suben, se caen, alzan. Y sí, construir o acompañar la construcción del ser humano demanda trabajo, y un trabajo psicológico, biológico, pedagógico y todo lo que implica los afectos. Pero el elemento que juega un papel fundamental, como la leche, sea materna o leche artificial, son los afectos. ¿Y qué son los afectos? Esa emoción que la madre ubica en ese ser humano que le parece lo cual es lo más importante, y transmite esto. Y el chico empieza identificándose con esa mirada de belleza que la mamá hace para con él. Y hay una fascinación de madre a hijo. Y de hecho que es toda una etapa de fascinación, donde luego es el papá, nuestro rol, que nos incluimos entre mamá y el hijo para
separarlos para bien, porque se incluye el papá como representante de la ley y corta el cordón umbilical emocional. Entonces, Juan es Juan, papá y mamá es mamá. Es un caso que cuando la familia esté... Eso se produce para la gente que un poquitito que no sabe a qué edad exactamente. Claro, esto generalmente se va dando en el transcurso de los primeros meses y cada vez agudizándose más a tal punto que en un momento un niño de 4, 5, 6 años quiere ganar al papá o la nena quiere saber hacer más cosas que la mamá o empiezan, la típica oposición de los 2 años tiene que ver con esto. Tengo que renunciar a vos que ya no soy vos, pero también yo soy yo y yo hago como quiero. La típica oposición tiene 2 vertientes, ¿verdad? Y que es común en todos. No siempre es perceptible, pero eso se observa y se ve con meridiana claridad. Por eso que la familia, yendo al inicio de tu pregunta, juega un papel importante. Cuando me refiero a familia, estoy hablando de esa abuela que cría al nieto, estoy hablando de esa madre que cría sola a su hijo, estoy hablando de la pareja que cría al hijo, estoy hablando del ser humano que protege a ese niño y da posibilidad del interjuego de los vínculos afectivos, que es importante. Sin afectos no se puede vivir. No podemos desarrollar lo más importante del hombre, que es la capacidad simbólica, la capacidad intelectual de representar nuestra realidad interna y la externa. No podríamos hablar. Eso sin afecto no se puede vivir, es la frase con la cual me quedo de este primer bloque, Mario. O sea, me parece demasiado importante y realmente es una realidad, ¿verdad? Sí. Y el niño busca ese afecto. Y el afecto es el ingrediente por excelencia para encontrarle sentido a la vida. Si no hay afecto en ambientes desafectivizados, uno ve, por ejemplo, en guarderías muy grandes que son como pequeños hospicios de niños abandonados. Uno ve mucho en los países del primer mundo, orfelinatos de niños prácticamente lactantes. Y la cara de tristeza es impresionante, ¿verdad? Y aman aparentemente a cualquier cara que se les aproxima. Un niño carenciado de papá y mamá, ubicado en un hogar, en un orfelinato, la primera cara que le da sonrisa o le da posibilidad de llevarle, y ese niño va. Va porque el ser humano busca casi en espejo sus características, vista, en este caso, una madre ausente por X o Y motivo, pero que proyecta en las guarderas, en las que les cuidan. Me refiero a los chicos que están expuestos a una marginalidad social y económica extrema. Interesantísimo, Mario. Vamos a ir a un corte, después de la publicidad volvemos hablando de la importancia de la familia en la vida de los niños y de los adolescentes. Antes del corte les quiero recordar que tomando AAS125, un comprimido al día, previene el riesgo de sufrir infarto. AAS125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima. En este tiempo fresco les recuerdo que Sevimin aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Sevimin es la vitamina C concentrada. Bueno, Mario, me contabas en el primer bloque toda la importancia de la crianza, digamos, desde el nacimiento, la lactancia, los primeros años de vida. Yo quiero saltar un poco la etapa de la infancia, la primera infancia, y llegar un poco a la adolescencia, porque después tengo una cantidad de preguntas que te quiero hacer, ¿verdad? O sea, salto una serie de cosas, pero me gustaría que me contaras específicamente en un adolescente, ¿cuál es la importancia de la familia? Es vital, porque es la que contiene definitivamente y la que limita, y la que vive pulseándose con ese adolescente, que es normal, que pida su independencia, entre comillas. Y es normalísimo que la familia le diga, espera un poquito más, te vas a tal lugar, de tal hora a tal lugar, podés hacer esto o no esto, o esto no conviene, o esto no se hace, o esto sí o esto no. Y de hecho hay una reacción
de los púberes o los adolescentes incipientes, inclusive de los adolescentes. Y muchas veces los padres dicen, ¿pero qué hago? Es una pelea vivimos peleándonos. Y sí, es una pelea quizás de gritos, quizás de reproches, pero se da. Pero es una necesidad que los adolescentes pasen por esta situación. Claro, porque los adolescentes, por la reinauguración de la omnipotencia, ¿verdad?, del pensamiento mágico, todo le es posible. O sea, si uno le advierte a un adolescente de 14 años que no conviene tomar tal camino por X o B motivo, porque ocurrió esto y es una hora en que tales, y el adolescente dice, eso es lo que vos crees, eso no es así, habitualmente. Y eso, sortear para que el adolescente pueda aceptar, y de hecho no acepta de buenas a primeras, presupone de repente gritos, pulseadas, no, y de repente ahí o se hace esto o no se hace. Que no se quiere decir, que no quiero decir que uno quiera someter, ni que sean dependentistas, ni qué sé yo. No, es una época de mucha vulnerabilidad, más aún, más allá de que tengan los chicos de esta edad la inauguración del pensamiento lógico formal, que ya entienden, pero todavía hay una crisis emocional muy grande, que quieren salir con lo suyo y que es importante que sea así. El adolescente tiene que ser ruidoso, tiene que ser casi luchador. Ahora, tiene que ser renunciante y la renuncia no es fácil. Esto se hace así. Y con el transcurrir del tiempo, ¿verdad?, el chico va aceptando, va entendiendo, pero son 3 o 4 años de pulseada intensa. Cuando un chico no ofrece ni resistencia ni oposición, todo acepta, sí, y deberíamos preguntarnos qué pasa. Porque por la omnipotencia de un chico joven de 13, 14, 15 años, más allá de la brillantez intelectual, y no, él quiere manejar el mundo. El peligro es un invento de los adultos. O sea, que el alcohol pueda intoxicar es otro invento nuestro. Y que los comentarios que puedan haber en tales o cuales situaciones como peligrosidad, y son cuestiones porque los viejos son chapados a la antigua o viejos o lo que fuere. Y ni hablar del proselitismo que existe actualmente en todo el mundo sobre el consumo de las drogas pesadas, ¿verdad? O sea, probar marihuana con un poco de tabaco y como que está entrando, y el drama puede ser que eso se naturalice, no solo por la marihuana misma, marihuana predisponente a otras drogas como la cocaína y sus derivados, etcétera, etcétera, donde sí estas drogas posibilitan de manera patológica a sentirse uno Superman. Por eso... Igual que el consumo de alcohol también ha sucedido algo bastante llamativo últimamente, sí, que se está pasando de determinadas bebidas con menor graduación alcohólica, claro, a consumir bebidas que tienen mucha más graduación y que conllevan a ese disfrute mucho más inmediato de la situación. O sea, yo quiero tomar ahora 2 vasos y ya estar totalmente, claro, borracho, digamos. Exactamente. ¿Verdad? Sí, no. Entonces se consume mucho más whisky, mucho más vodka, tequila, sí, sí, ¿verdad?, con bebidas energizantes generalmente. Claro, con alguna diferencia, ninguno. Un chico que toma alcohol corre riesgos. También manejar alcoholizado es un peligro, eso sabemos. Ahora, lo que ocurre entre el alcohol y las otras drogas, no estoy haciendo apología al alcohol, es que el alcoholista, el que está, el borrachito, puede estar totalmente fuera de sí, pero siempre quiere estar con alguien. Si uno va caminando delante de la persona que está muy ebria, muy borracha, fulano, vení, pues vamos a tomar un poquito, vení, ¿y de tu mamá qué se hizo? ¿De tu papá qué se hizo? ¿Cómo andás? El que está borracho como que no niega de la necesidad de la compañía del otro. Las drogas pesadas tienen como característica fundamental negar la presencia del humano. Para buscar un toco de marihuana, sí se requiere más o menos toda una negociación, buscar quiénes son los traficantes, pequeños, grandes, medianos,
Pero una vez que cada cual está con su, digamos, su cantidad de drogas, y la persona se aísla, como que el humano deja, entre comillas, de necesitar de los otros, como que uno se supermaniza, somos supermanes con drogas pesadas, y esto es grave. Así se mata en situaciones extremas los chicos que muchas veces están en situaciones de penalización carcelaria. Me refiero a nivel mundial, no me refiero al país solamente. Por lo general, para cometer hechos delictivos, y una dosis de cocaína da posibilidad de saltar 1,5 metros, y más de uno ha dicho, pero ¿y si salen los dueños de casa? ¿Qué pasa? Se piensa ahí. Para decir, la cocaína, las drogas, deterioran la estructura psíquica, física, y es un impacto que viene con mucha fuerza de fuera, hay proselitistas, ¿verdad? Y que hay que cuidar mucho esto, no porque haya hecho una experiencia, estoy hablando de situaciones de adicción, y no necesariamente los adictivos van a ser necesariamente, solo que para la persona con predisposición de profunda soledad y con carencias afectivas muy fuertes, ¿verdad? Lo predisponente es actuar de repente los impulsos. Entonces encontramos que determinados sectores de la población que actuaron con comportamientos patoteriles. Alguien disparó a un niño, a un joven, a un adulto, a quien fuere. Ese disparo salió. ¿Y quién fue? Y como que casi no se sabe, pero como que no se sabe. Y muchas veces hay una dosis de drogas, de las pesadas, que lleva como a enfriarse la persona. Porque no nos olvidemos de que los afectos, del cual hablábamos anteriormente, los afectos posibilitan que el niño incorpore lo que está prohibido y lo que está aceptado. Tu hija acepta de vos, o tus hijos, ¿verdad?, los no para socializarse, porque viene de papá en primer lugar. Pero, ¿y por qué la importancia? Porque les une el vínculo afectivo. Si no hay afecto, por supuesto, uno no puede incorporar, que es la conciencia moral que todos llevamos dentro. Bueno, y con las drogas esto se reduce totalmente. Este me da pie, Mario, para preguntarte y pasar un poco a una segunda instancia, referente a la importancia de la familia, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo me preocupo de mi hijo hasta que sea mayor de edad y cumpla los 18 años. Pero yo te pregunto ahora, ¿cuál es la importancia de la familia en adultos jóvenes, por ejemplo? ¿Verdad? O sea, esa persona que tiene 30, 35 años y que también sigue teniendo su grupo familiar, de sus padres, sus abuelos a veces, ¿verdad? ¿Cómo influye ahí la familia? No, yo creo que sigue influyendo por todo lo que significa la constelación y la base afectiva, fundamentalmente. Un abuelo puede hacerse cargo cuando la hija está enferma, si está jubilado, de los nietos o de determinadas tareas. O sea, es el abuelo, o es la abuela, o es la tía. Muchas veces con este tema laboral en el cual andamos, muchas veces los abuelos pasan a ocupar un rol mucho más protagónico. Y es importante sentirse protegido. Y el flujo de afectos también es muy importante, porque los afectos que en familia intercambiamos y tiene una calidez y una cuantificación muy especial. Y no nos olvidemos de que el ingrediente primordial del ser humano, y nos humanizamos con afecto. Y eso viene de manera espontánea del grupo familiar. De ahí la importancia y la trascendencia de la familia. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver unas imágenes grabadas que yo los puse aquí tratando de dar algunos tips de lo que tiene que hacer la familia en el tema educativo, ¿verdad? Y vamos a hacer después los comentarios. Así que vamos a ver ese primer video que tenemos grabado el día de hoy. Educar
en el buen trato. La promoción del buen trato debería estar presente desde que el niño y adolescente están en el útero, es decir, cuidado y protegido desde su gestación. Cuenta con mayores posibilidades de enfrentar al mundo con seguridad y tener mejores relaciones con los otros. Bueno, un poco de lo que estábamos hablando del buen trato desde el nacimiento, ¿verdad? La parte que es más importante desde que realmente... Mucha gente te pregunta, bueno, ¿desde cuándo, verdad? Y desde antes de nacer, le diría de repente. Y claro, y no temer a las frustraciones, que es la base del desarrollo humano. Un niño quiere, qué sé yo, su autito se le da una vez, pero quiere el otro autito, no se le da esa vez. Llora, arma berrinche, se frustra. Claro, un monto de frustraciones o un porcentaje de frustraciones posibilita el desarrollo, como la otra posibilidad de dar siempre gratificación, pero no todas las veces. Es la manera como posibilita que uno pueda esperar lo que no tiene en el momento. Bueno, interesantísimo, Mario. Tenemos que ir nuevamente a un corte. Antes del corte, quiero pedir una recomendación de Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. Bueno, el tónico INTI es energía eficaz contra el cansancio fácil, la falta de concentración, la apatía sexual y el estrés. El tónico INTI es energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Bueno, veíamos el primer BTR que hablaba un poquitito de educar en el buen trato. Y ahora quiero que veamos otro, el segundo, que habla de brindar a sus hijos amor y atención. A ver, ¿qué nos dice? Brindar a sus hijos amor y atención constantes. Cada niño necesita una relación sostenida y afectuosa con su familia para sentirse seguro y desarrollar sentido de confianza. Y hay menos posibilidades de que se desarrollen problemas de conducta y delincuencia. Bueno, lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Cuando el afecto no está presente en la crianza de los hijos, y mal se puede estructurar la conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Eso que nos da remordimiento de conciencia cuando infringimos. Desde chiquito dice, tu culpa, por mi culpa, es tu culpa. ¿Eso qué es? Son los inicios de la conciencia moral que regula el comportamiento humano. Estamos aquí, pero a nadie se le ocurre robarse el uno al otro. ¿Por qué? Se automatizó. Esa es la función de la conciencia moral. Y esto solamente se brinda, se acepta de quien provenga con afecto. Y vienen de las autoridades paternas, maternas, abuelos, tíos, etcétera, etcétera. Buenísimo. De ahí que los afectos juegan papeles importantes. Por eso que en las cárceles, y esto en el mundo, la carencia de conciencia reguladora de comportamiento muchas veces son muy frágiles. Y ante una necesidad, la necesidad satisfacen actuando. Para decir, justamente por estas historias muy tristes y de mucha carencia de afectos, ¿verdad? Para decir, ese delincuente, por llamar así, y es producto ya de una situación de historias de carencias. Bueno, vamos a ver el siguiente material que tenemos nuevamente grabado, después comentamos. Asegúrese de que su hijo sea supervisado. Los niños y adolescentes
Dependen de sus familias para recibir aliento, protección y apoyo a medida que aprenden a pensar en sí mismos. Sin la supervisión adecuada, no reciben la orientación que necesitan y suelen tener problemas de conducta. Enséñeles a cómo responder adecuadamente cuando otros recurren a insultos o amenazas. Explíquele que esas no son conductas adecuadas y ayúdelo a que se mantenga alejado de los que se comportan así. Sí. Bueno, interesante también, ¿verdad? Interesante, ¿no? Por supuesto. Siempre, ahora hay una época en que los niños, los púberes, por llamar así, están con el afán de descubrir todo. Y están los que buscan sacar sus malestares con el puño, otros que verbalizan un poco más. Y hay que discutir con los chicos, hablar, ¿verdad? Que bueno, trompadas por trompadas, no a nivel defensivo, ¿y a qué lleva? A demostrar algo que uno todavía sostiene con cierta inseguridad y que esto no es conveniente. Uno predica, habla con los hijos y resulta en algún momento eficaz, pero después de muchos momentos, porque está toda la búsqueda de demostración de que uno ostenta el poder y que esto tiene que ver con los juegos identificatorios, pero que de igual manera siempre hay que estar, no por peligrosos, pero hay que estar cerca de los chicos jóvenes, como mirándolos y pudiendo actuar en caso de desavenencias, porque están inaugurando algo que no conocen. Y como no conocen, pueden trepar un mástil y tirarse de ese mástil y en realidad conocen como que racionalmente que van a golpear, lo que no conocen es cuál sería la consecuencia de un golpe mortal. El ejemplo no es lo más feliz, pero traigo. No, pero se entiende el tema de las consecuencias, realmente. Claro, el puber... Te quiero cortar porque quiero que veamos los dos siguientes, que son los que más me gustan a mí. El siguiente material es que habla un poquitito de los modelos familiares. Ya. Muestre a sus hijos conductas adecuadas y con su ejemplo. Los niños aprenden siguiendo un ejemplo. La conducta, valores y actitudes de la familia tienen en ellos una gran influencia. Los valores de respeto, honestidad, orgullo de su familia y las tradiciones pueden ser fuentes importantes de fortaleza para los niños y adolescentes, en especial si se enfrentan con presiones negativas de sus pares. Los modelos familiares, sí, ¿verdad? Es claro, ¿verdad? Sobre todo verbalizar los problemas que un chico, un adolescente puede entender y procesar. Cuando un problema es muy grave, sea de la pareja, sea de quien fuere, y uno sopesa de que no, entonces no se hablará. Pero en la medida que se puede, hay que esclarecer las cosas y explicar. Porque no hay peor cosa a nivel de psicopatología cuando el secreto es a todas voces, ¿verdad? Y uno cree que nadie sabe en el ambiente familiar y todos saben. Y hay que poner palabras. Y se ponen palabras cuando es posible y dependiendo de la edad de cada miembro. Muy bien. ¿Ves? Bueno, vamos al último material, vamos al último BTR que tenemos, que habla un poco del tema de la televisión, pero a mí me gustaría generalizar poniendo ahí, hoy por hoy tenemos internet, tenemos la gama de toda la parte electrónica, ¿verdad? Sí, entonces vamos a ver qué dice ese material. Sea consecuente con las reglas y disciplinas. Cuando establezca una regla, aténgase a ella. Los niños y adolescentes necesitan una estructura con expectativas claras para su conducta. Establecer reglas y luego no hacerlas cumplir resulta confuso. Bueno, me salté acá uno, ¿verdad? O sea, vimos otro que no era, pero realmente el tema de las reglas y las consecuencias es también importantísimo, sobre todo el cumplir lo que uno dice, ¿no? Claro. Y dependiendo, digamos, del tipo de reglas, hay reglas
menos complejas, hay reglas más difíciles que cumplan, pero uno está presente y mostrando, y hay otras que sí se cumplen más fácilmente. Porque vivir en estructura familiar, ¿verdad?, no es, digamos, un escenario donde todo es amén y sí. Es una pugna de afectos. O sea, el niño, el adolescente que ya quiere su independencia, entre comillas, ¿verdad? Y esto no es así. La independencia o la autonomía o la relativa independencia es todo un proceso que sabemos los adultos. Ellos no tienen por qué saber. Y es ahí donde uno va poniendo y explicando y no siempre con aceptación de la otra parte. Pero bueno, esa es la educación con los hijos y en familia. Bueno, acá una pregunta que nos llegó antes de que iniciáramos este programa, Mario, que es, dice acá la importancia de los hermanos. Y específicamente hace hincapié, ¿qué pasa con la familia cuando hay un hijo único? Claro. Lo que pasa es que yo pienso que no tiene por qué haber diferencias con los que tienen varios hermanos. Pero habitualmente al hijo único, sí, se le educa como único y con necesidades y respuestas inmediatas por ser único. La necesidad de compartir se ve poco en hijos únicos pequeños, porque está solo. O sea, si hay una manzana que trajo la madrina, es para él. Claro. El que tiene hermanos, y son varios, esa manzana se parte entre 4 o entre 5 y todos comen, etcétera, etcétera. O hay peleas, lo que fuera. Entonces, el proceso de socialización del niño único, y sí, tiene una mirada y una mayor aproximación de los adultos ante ese niño, lo cual implica también ejercitar pedagogías y didácticas sumamente valiosas para los niños. Los hijos únicos pueden estar con los primos en determinados momentos, con los amigos en determinados momentos. No van a suplir a los hermanos que no están o que no tienen, pero implica su socialización. Porque la socialización no va a depender únicamente por la cantidad de gente que estuviese en un grupo familiar. Va a depender de cómo se vinculan los afectos con las propuestas, ¿verdad?, de lo prohibido y de lo aceptado. Las pequeñas frustraciones de cada día hay que ejercitarlas. Sí. Por ejemplo, una madre que va al supermercado y el niño armó un desastre queriendo la pelota verde con fosforescencia. Y la madre tiene todo el derecho de decir no. Ahora, hay un escándalo previo en un niño de 2 años y medio. Y tenemos que retomar la vieja experiencia de los mayores, y sí, se sale con el llanto y con el grito del niño, y luego se calma el niño. Esa frustración, no todas las veces, algunas veces, esa pequeña frustración, con mucho ruido, y ayuda mucho, porque el chico no siempre va a salir con lo suyo. Es la típica frustración que posibilita el desarrollo humano. De lo contrario, en la vida adulta estaríamos sacándonos los ojos y lo que uno ve querer sacar. Es ejercitar un poco para la vida. Totalmente. Bueno, te agradezco mucho, Mario, tu visita al programa. Gracias, Javier. Como siempre, muy agradecido que estés acá. Y a ustedes les quiero recordar, antes de irnos al corte, que Coop nos presenta su sabor con su leche descremada Vida, su yogur dietético Vida, el queso magro Cuartirolo Vida y el queso descremado fundido Vida. Todos ellos enriquecidos con vitamina A y D3, con 0% de grasa, sin conservantes y en envases importantes, envases y prácticos de Tetra Pak. Siempre les quiero recordar que SPS, el Servicio de Protección a la Salud, es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, con más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros diagnósticos del país. Puedes solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al teléfono 210-010. Y si yo me tuviera que quedar con una frase y con alguna idea para transmitirles en este cierre de este programa,
Yo querría, con este BTR que pasamos respecto a los modelos que los padres transmitimos, hacer hincapié en el tema. Realmente los chicos aprenden lo que viven y es importante de que ellos tengan modelos positivos de papá, de mamá y de toda la gente que les rodea en la casa. Bueno, y antes de terminar, como siempre, yo les quiero recordar nuestro número telefónico, nuestro correo electrónico, el que aparece en pantalla, donde ustedes pueden escribirnos, pueden solicitarnos temas. No se olviden que en Padres al Día todos los correos recibidos nos ayudan a planificar nuestra grilla de programación. Así que escríbanos y déjennos sus comentarios respecto a cada uno de los programas. Con esto me quiero despedir. Les deseo una excelente semana, que tengamos un muy buenos días y nos vemos el próximo viernes a las 5:30, como siempre, en el canal de la familia.